que vivir apasionado. Hay que vivir deleitado en el Señor, disfrutando de sus palabras, de sus promesas. Hay que dejar de ser frío como el otoño y el invierno y ser ardiente como los días de verano o la primavera, ardientes de espíritu, sirviendo al Señor. ¿Amén? No me acompañan muchos, ¿amén? No sé, qué sé yo. Digo, le dije nada más que la palabra. Escuche, identidad es el tema que estamos hablando durante todos estos domingos. La identidad de Cristo en nosotros, identificados con Cristo Jesús. Hemos hablado de diferentes aspectos de vivir completamente identificados en Cristo Jesús. Cuando tú dejas que tu vida decida cosas que nada tienen que ver con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios espera de ti, con lo que Dios te enseña a vivir, tú estás alejándote de esa identidad para tomar tu propia identidad. Porque tu identidad y mi identidad, la de hijos de Dios, depende de esa relación que vos tengas con el Señor. Y yo quisiera que en esta mañana veamos un ejemplo bíblico de cómo Dios es capaz de hacerte volver a tu identidad y sepas lo que Él ha preparado para aquellos que viven por Él y para Él. Quisiera que vayas a 3 Juan, casi al final de la Biblia, antes de Judas. Bueno, eso no te dice demasiado, pero antes de Apocalipsis, ahí te dice un poquito más, casi al final de la Biblia, porque viene 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas y Apocalipsis. Así que por ahí andamos. Y en 3 Juan, en el verso 2, dice, ¿están ahí? Están en la pantalla, les gusta leer de la pantalla. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Otra vez lo leemos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es un texto muy pequeño, pero con un contenido muy, muy grande. En realidad es un saludo que le da el apóstol Juan al anciano Gallo, como dice el verso 1, pero yo quisiera ir más allá de pensar es un buen saludo y es un buen augurio y es un buen deseo para Gallo de parte del apóstol Juan, para decirte que esta verdad es una verdad que se cumple desde el comienzo de que Dios hizo al hombre y a la mujer sobre la tierra y que justamente nos enseña que Dios quiere, su gran deseo para con sus hijos es que tú y yo seamos prosperados. La gran herencia para nosotros es que seamos prosperados en todas las cosas. Él quiere que sepa que su gran anhelo es que seas una persona llena de fuerza, llena de salud. Dios no espera tener hijos empobrecidos, Dios no quiere tener hijos en miseria, Dios no quiere que vivamos vidas mediocres, Dios no quiere que siquiera que vivamos padeciendo debilidades, angustias, depresiones y enfermedades. Dios quiere tener gente que sea prosperada, bendecida, como decíamos desde el comienzo, y llena de salud. ¿Cuántos quieren esto? Yo quiero ser prosperado, hermano. Los demás no, se conforman. Alguno querrá cambiar la casa, el alquiler. Alguno querrá comprar un autito nuevo. Alguno querrá hacer algo, ¿no es cierto? Pero esto no significa, esta palabra no significa que seas prosperado solamente en lo económico, sino en todos los aspectos de tu vida. Dios quiere prosperar tu vida. Y Dios quiere que tengas salud. Él quiere que tengas salud, que no andes agobiado por las situaciones, somatizando
las situaciones que te pasan en la vida y afectando tu salud, sino que vos estés lleno de salud. Pero dice algo, sobre todas las cosas lo que Él quiere es que prospere tu alma, que prospere tu alma. Es como diciendo, amado, yo quiero que seas prosperado y que tengas buena salud según prospere tu alma, dice la palabra, según prospere tu alma, así como prospera tu alma. O sea, así como prospera tu alma, hay muchas posibilidades de que seas alguien bendecido y prosperado, hay muchas probabilidades de que seas alguien lleno de salud, porque Dios ve que tu alma está prosperando en Él, está avanzando en Él. Y cuando vos me preguntás, ¿y cómo hago para hacer prosperar mi alma? ¿Cómo hago para que mi alma prospere en el Señor? Y bueno, la Biblia está llena de consejos acerca de esto. Por ejemplo, cuando Dios lo levanta a Josué para que haga entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, ahí en Josué 1:8, Él dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Ahí está, un principio para tu bendición, un principio para tu prosperidad. Es que guardes tu palabra, es que ames la palabra del Señor, es que vivas la palabra del Señor, es que desees obedecerlo en todos los caminos al Señor. Y dice el Señor que la respuesta a esa actitud, la respuesta a esa identidad con la palabra de Dios hará que se prosperen todos tus caminos y que todo salga bien. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? No sé si la estás creyendo, pero esta palabra es para ti y para mí. Esta palabra para que la creamos, esta palabra para que veamos el principio, esta palabra es para que veamos de dónde viene, dónde sale el origen de esa prosperidad, de esa bendición que Dios tiene preparada para todos nosotros. Y cómo podemos ser sanos de toda dolencia y de toda enfermedad. Dios también se lo dijo antiguamente, allí en Deuteronomio 15:26 dice, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Cuántos quieren tener al Señor como su sanador? Y bueno, Él quiere prosperar tu vida y Él quiere darte salud, en tanto y en cuanto la consigna siga lo mismo, sigue siendo la misma, amar al Señor, obedecer al Señor, cumplir sus mandatos, serle fiel a Dios, y entonces hay prosperidad y bendición que te va a alcanzar, te perseguirá y te alcanzará, dice la palabra, y hay salud, hay bendición para tu cuerpo, para tus emociones que también te alcanzarán cuando seas capaz de obedecer al Señor. Muchos no creen esto. Muchos creen más en los médicos, y está bien que vayas al médico. Muchos creen en los psicólogos, en psiquiatras, y está bien que hagas consultas. Pero yo quiero decirte que hay una salud que viene de Dios. Hay un sanador que se llama el Señor. Hay alguien que no necesita estudiar medicina ni tener años de universidad para decir de sí mismo, yo soy tu sanador. ¿Cuántos tienen al Dios viviente como su sanador? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es tu sanador. Ahora, piensa lo siguiente. Dios nos ha dado todas las cosas para que podamos trabajar, activar, crear y prosperar. Dios nos ha dado la medicina y los médicos y todo lo que hay a nuestro alrededor para poder ser sanos de algunas de las enfermedades de esta vida. Pero hay uno que es por excelencia el que te va a prosperar, y hay uno que es por excelencia el que te va a sanar. Por eso el apóstol Juan le decía, amado querido Gallo, yo quiero que en todo seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. ¿Cuántos están viendo prosperar su alma? ¿Cuántos están trabajando para que su alma prospere en el Señor?
¿Cuántos están siguiendo de tal manera al Señor, creyendo de tal manera en el Señor, obedeciendo de tal manera al Señor, que pueden decir, yo voy a ser bendecido? Estoy amando al Señor y su palabra. Yo voy a ser sanado, porque Él dijo que es mi sanador. Hay palabra de Dios y promesa de Dios para aquellos que le son fieles al Señor. Pero en esta mañana quisiera que leamos una historia del Evangelio de Lucas como lectura central de lo que vamos a hablar en esta hora. Allí en Lucas capítulo 13, en Lucas capítulo 13, verso 10 al 17, dice el siguiente relato, el Evangelio San Lucas, capítulo 13, verso 10 al 17. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es tu sanador. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero, siempre hay un pero en las historias de Jesús, ¿vieron? Pero, ¿qué hay en las historias de Jesús? Un pero, verso 14. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanos, y no en el día de reposo. Es como que dio una encíclica, ¿bien? Soltó una palabra el principal de la sinagoga. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. Wow. Mira qué fuerte en la manera de ver de este principal de la sinagoga y su declaración y lo que Jesús declaró cuando dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se la debía desatar de la ligadura en el día de reposo? Y al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. ¿Sabes que en los pueblos siempre va a pasar esto? Hay gente que va a salir enojada, hay gente que va a salir disgustada, hay gente que va a salir contrariada, pero también va a haber gente que va a salir glorificando a Dios, dando gracias a Dios, siendo bendecida por Dios. Forma parte un poco de la naturaleza de cómo somos las personas, ¿no? Pero en esta mañana yo quiero anunciarte desde el comienzo que el Señor, que también está acá, que también se pasea en este lugar, que también llegó como ese día llegó a la sinagoga, Él tiene el poder para enderezar todo lo que haya torcido en una vida. ¿Amén? Todo lo que haya torcido en algún alma, todo lo que haya torcido en algún cuerpo, todo lo que haya torcido en alguna situación de las que te tocó vivir o estás viviendo, Él es capaz de enderezar todo lo que está torcido en ti. No digo que seas un retorcido, eso es otra cosa. Digo que hay algunas cosas, porque, vieron, de tanto en tanto decimos, qué retorcida es esta persona, nada le cae bien, ¿no es cierto? Y hablamos así, decimos así. No estoy hablando de eso.
Estoy hablando de que hay cosas que se te doblaron en la vida, que hay cosas que se te torcieron en la vida, que hay cosas que te afectaron en la vida y te dejaron doblado. Y yo quiero decirte en esta mañana que el mismo Jesús que estuvo en esa sinagoga tiene el poder y tiene la autoridad para enderezar todo lo que esté torcido de tu vida. Amén. Dice el texto que había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezar. Verso 11. Dejémoslo ahí un poquito. Y hay tres cosas que quiero mencionar de este pasaje nada más. 18 años es un montón. ¿Para cuántos 18 años es mucho? La verdad que sí. Que te pasen 18 años, algunos no tienen 18 años todavía. Algunos apenas lo pasaron, ¿eh? Y otros ya lo cuadruplicamos, quintuplicamos. Los 18 años, ¿no es cierto? Pero 18 años quebrantado, 18 años con una enfermedad, 18 años con una opresión, hace que ese tiempo se multiplique, hace que ese tiempo parezca que no termina más, hace que ese tiempo te duela mucho más que en condiciones normales. Y esta mujer llevaba 18 años sin poder revertir su situación, sin poder cambiar su estado. Un proceso de tiempo que estresó la mente y el corazón de esta mujer. A pesar de que su afección sea física, era agotador vivir de esa manera. Y ella no solamente estaba enferma, que quizá podríamos decir de un problema de columna que la doblaba y la inclinaba hacia adelante y no podía levantar su cabeza, sino que dice la palabra que lo que producía eso era un espíritu de enfermedad. Un espíritu demoníaco de enfermedad estaba atravesando la vida de esta mujer y permanecía allí y estaba sometida por este espíritu de enfermedad y nada podía hacer. Así que su problema no solamente era físico, sino que su problema también era espiritual y nada podía hacerla librarse de eso. Hay mucha gente que no solamente tiene un problema físico en su vida, sino que tiene problemas espirituales por las que todavía sigue en esa condición. Hay cosas que tienen que romperse y que tú no tienes el poder para hacerlo, sino que el poder viene de Cristo Jesús. Y esta mujer necesitaba a Cristo Jesús. Pero por otro lado, este padecimiento la tenía incapacitada, la tenía inhabilitada. Dice que en ninguna manera podía enderezarse. O sea que era inútil para muchas tareas, inútil para ejercer algún trabajo, inútil para poder tener plenitud de vida, inútil para lo que quisiera hacer en su vida cotidiana. Esta enfermedad física, pero también espiritual, la tenía doblada y la tenía incapacitada. Y así sucede muchas veces en nuestras vidas. Así sucede muchas veces en nuestras familias. Las situaciones que atravesamos, las adversidades con las que luchamos, los embates del enemigo que recibimos, muchas veces hacen que circunstancia tras circunstancia, problema tras problema que atravesamos, van haciendo que vayamos cediendo en nuestras fuerzas y también cediendo en nuestra fe. Como que nuestra fe se va doblando también frente al paso del tiempo y que nada cambia. Esa mujer había perdido muchos años de su vida. Perdió capacidades, perdió oportunidades. Pero ¿saben qué? Una cosa tenía. No perdió su fe. A pesar de los años, a pesar de la opresión, a pesar de la enfermedad,
Ella no perdió su fe. Ella estaba donde tenía que estar, en el lugar donde la palabra de Dios se exponía, en el único lugar donde algo podía ser diferente, donde algo podía aliviarla, donde algo podía cambiar su vida. Ella seguía demostrando que quería estar en ese lugar. Me imagino caminando cuadras y cuadras, yendo a la sinagoga doblada. Cada paso que daba ese era un dolor. Para los que tienen dolores de columna, tienen vértebras afectadas, tienen discos y todas esas cosas, hernias y todas esas cosas, saben de qué estoy hablando. El dolor se vuelve insoportable. Pero esta mujer con dolor insoportable, porque ya su cuerpo estaba encorvado, seguía caminando y seguía dando un paso más y seguía yendo. Semana tras semana estaba en la casa del Señor donde se enseñaba la palabra, estaba en esa sinagoga, permanecía allí, no sabía lo que iba a pasar ese día, no sabía cuánto iba a cambiar su situación, pero ella estaba en ese lugar. En el día del Señor estaba en la sinagoga buscando más y más a Dios. ¿Y cuál es el mensaje que en primer lugar esta mujer nos deja? Y esta mujer nos deja lo siguiente: estoy encorvada, pero no me rindo. Estoy encorvada, pero no me rindo. Encorvada, pero no me detengo. Estoy enferma, la vida no me ha favorecido. Lo que esperaba que saliera bien, no salió bien en mi vida. No salió como yo lo esperaba. Me sucedieron cosas que no imaginé que pasarían, pero aún así yo estoy aquí buscando a Dios, queriendo recibir una palabra, porque puede ser el día y puede ser la hora donde una palabra de Dios me sane, donde una palabra de Dios intervenga, donde una palabra de Dios me toque la vida y todo cambie en mi vida. Amén. Esa mujer estaba allí. Esa mujer estaba allí con su dolencia, con su enfermedad. Iba una vez más al encuentro del Señor. Iba una vez más a amar al Señor en medio de su dolor, de su agotamiento, de su estrés y cansancio. Ella nos podría decir: doblada por fuera, pero firme por dentro. Doblada por fuera, pero firme por dentro. No he dejado que los años que han transcurrido me hayan alejado de la casa de Dios. No he permitido que los dolores que he recibido durante estos 18 años me hayan secado la fe. No he dejado que todo aquello que podía detenerme en mi vida me detenga. Yo sigo caminando y prosigo a donde está mi Señor, donde su palabra corre, donde su palabra es vida, donde su palabra puede cambiar todo lo que soy y todo lo que me pasa. Amén. Pero ese día Jesús estaba allí. Y cuando Jesús está allí, todo empezó a cambiar. Mi pregunta es, en primer lugar, ¿por cuántas razones mucho menos graves que esta, de esta mujer encorvada de hacía 18 años, tú y yo dejamos de venir a la presencia de Dios? Tú y yo dejamos de buscar la presencia de Dios. Tú y yo dejamos de perseverar. Muchas veces nos enojamos, nos fastidiamos por la situación y dejamos de permanecer en el Señor. Y mirá que esta mujer no estaba libre, estaba atada. Jesús dijo que estaba atada, que tenía una atadura espiritual. Y ella estaba en la casa de Dios, en la sinagoga. Y había gente de fe en ese lugar. Y había gente importante en ese lugar. Y había enseñanza de la palabra de Dios en ese lugar. Pero aún así ella estaba atada en medio de los demás. Seguía atada. Quizá hoy estás acá y no podés vencer. Quizá estás acá y tu fe empezó a doblarse para ya no mirar al cielo, sino bajar tu mirada. Quizá estás atado, quizá estás atada
como esta mujer, porque un espíritu de maldad te condicionó. Yo no sé qué pasó con esta mujer 18 años antes, pero probablemente el enemigo encontró una puerta abierta para poder afectarla en su cuerpo, en su organismo, con la enfermedad. Y yo no sé cómo estás hoy, pero a lo mejor has dejado alguna puerta abierta donde el enemigo pueda entrar y tratar de destruir tu vida. Quizás alguno de los que esté aquí pueda estar como esta mujer, doblada en su fe y atada espiritualmente. Doblada en su salud y atada espiritualmente, quise decir. Y a lo mejor necesitas ser desatado por el Señor. A lo mejor, como dice la palabra, necesitas que Él te vea, te toque y te sane la vida. El Señor está aquí. Satanás la había atado hacía 18 años. Y una de las preguntas que yo me hacía es esta: ¿por qué causa tantos creyentes muchas veces andan encorvados y deshabilitados espiritualmente en su fe? Cuando yo leo este texto, veo 2 o 3 cosas que se las quisiera mencionar. El primer espíritu que con frecuencia afecta la fe de muchos son la sumatoria de las ansiedades y de las tensiones que nosotros vivimos durante nuestra vida. Hoy la enfermedad más notoria de este siglo es el estrés. Encontrás cada vez más gente estresada, gente agotada emocionalmente de las sucesivas dificultades que le toca atravesar, de los diferentes golpes que recibe en la vida. Y algunos llegan a tener problemas psicológicos y aún otros hasta psiquiátricos que necesitan ser medicados permanentemente para poder aliviar su agobio emocional. Cada vez más personas con depresiones, con angustias, cada vez más personas con ataques de pánico, cada vez más personas con síntomas de las enfermedades de este tiempo, de este siglo. Quizás porque las vidas están tan saturadas, pero tan saturadas de situaciones que no pueden resolver y que no han resuelto, que se van acumulando allá dentro de tu ser hasta que finalmente explotan. Muchas de las personas utilizan mecanismos de supresión y suprimen o reprimen los sentimientos, los pensamientos, los agobios de su alma, los encierran allí adentro en sus sentimientos y en vez de tratar con ellos directamente, lo van acumulando. Y vos viste, cualquiera de nosotros seguramente, tuvo una pelota de goma o de plástico en la mano y la trató de hundir en el agua de la pileta o de la bañera, jugando con tu hijito. Y viste que vos la hundís y hacés presión para que la pelota permanezca bajo el agua. Pero ¿qué pasa cuando pasaron 2 minutos que estás así? Al principio parecía que la podías sostener, pero es como que eso que sumergiste debajo del agua cada vez hacía más presión para salir y más presión para salir, y llegó un momento que te empezó a doler la mano y que te empezaste a cansar y que esto que estabas suprimiendo debajo del agua se te zafó, te cansaste, lo soltaste y eso salió y hasta saltó del agua. Bueno, muchas veces las emociones que suprimimos y que encerramos acá adentro necesitan un solo gatillo más, una sola opresión más, una sola carga más, para que ya no aguante más y empiece el desequilibrio emocional en tu vida. Jesús vio no solamente la enfermedad de esa mujer, no solamente el dolor físico de esa mujer,
sino el agobio espiritual en el que estaba, el agotamiento espiritual en el que estaba, la carga emocional que había en ella. Y dice que cuando la vio, le soltó una palabra y le dijo: eres libre de tu enfermedad. Qué maravilloso es que había mucha gente en esa sinagoga. Dice la palabra del Señor desde el primer versículo que leímos que Jesús estaba enseñando en la sinagoga. No era un invitado, no estaba allí como uno más. Él estaba enseñando en la sinagoga. Y yo me imagino que en medio de esa enseñanza entró esa mujer, y cuando la vio a esa mujer dijo: aquí viene una enseñanza que es mucho más grande y más poderosa, que es mucho más visible de lo que estamos hablando en este momento. Y cuando Jesús la vio, supo que allí el Padre Celestial quería hacer algo grande en esa sinagoga. Y cuando Jesús la vio encorvada, la vio atada, porque nadie le dijo que estaba atada espiritualmente. Cuando Jesús vio la radiografía de la situación en la que estaba esa mujer, Él pensó: acá va a pasar algo grande y todo ojo lo va a ver. Porque Jesús sabía que en esa sinagoga no había gente tan enferma como esa mujer, encorvada. Pero había muchos que estaban sentados ahí, y aunque estaban derechitos de la columna, tenían su fe encorvada. Tenían su fe encorvada. Porque tú puedes pasar cualquier clase de enfermedad que te toque en la vida y tienes un sanador. Pero cuando tu fe dejó de aplicarse, cuando tu fe dejó de creer, cuando tu fe dejó de vivir lo que Cristo quiere, entonces allí tienes un problema mayor que tu propia enfermedad. Necesitas sanar también tu fe. Y dice que Jesús la vio y la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Sabes? Cuando yo pienso en estas palabras de Jesús, pienso también en las palabras que Jesús nos dijo a todos nosotros. Allí en Mateo 11, 28 al 30, creo que voy a leer de la versión traducción viviente, que dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana, dice el Señor. Prácticamente aquello que le dijo esa mujer es lo que te dice hoy a ti y a mí. Estás cargado, estás desbordado, estás anímicamente vencido, tu fe se devalúa, tu fe no crece, no eres prosperado, no tienes salud, las cosas que te pasan, te están pasando y no las podés detener, no sabes cómo resolverlas. Pero Jesús sigue diciendo: vengan a mí, todos los que están llenos de cargas pesadas, que yo los voy a hacer descansar. Y eso me da alivio, amén. Eso me renueva. Eso me dice, cuando esté a punto de dejar que las situaciones de la vida me aten, me condicionen, yo voy a buscar a mi Señor, yo voy a descansar en mi Señor, y el Señor me va a hacer descansar. Es que cuando dejamos de confiar en Dios y quitamos su mirada, la mirada del Señor, y la ponemos en otras cosas, nuestra fe decae y nuestra fe se encorva, se dobla. Pero cuando buscamos al Señor y confiamos en Él, podremos descansar. Esa es su promesa y esa es su palabra. El Señor la vio y la llamó. Y ella era una mujer encorvada. Era
Era una mujer visiblemente no agradable a los ojos de la gente. Ella estaba encorvada completamente y tuvo que decidir: ¿salgo del medio del montón de gente? ¿Salgo del anonimato en el que me encuentro? ¿Salgo y me expongo delante de Jesús que me está llamando? ¿O me quedo en mi lugar y me hago el tonto, la tonta? ¿Salgo y doy el paso de fe? ¿Salgo y creo que va a haber algo nuevo para mi vida? ¿Avanzo en fe y decido ir delante de aquel que no lo conozco, pero sé que hace milagros y hace maravillas? ¿O no? Y esa mujer tomó esa decisión. Y esa mujer se dispuso y avanzó porque creyó, decidió arriesgar su fe, decidió avanzar en fe. Es como esa mujer que dijo: yo hoy me levanto de esta situación. Yo hoy no me quedo como estoy. Si Jesús me está llamando, si Jesús me está viendo, si Jesús está conociendo todo lo que me acontece, yo hoy me levanto y salgo de mi problema. Y tú también tienes que decir junto a esta mujer: yo hoy me levanto de mi problema, yo hoy me levanto de mi enfermedad. Yo no puedo quedarme encorvado en mi vida, yo no puedo quedarme enojado, no puedo quedarme amargado, no puedo permanecer resentido. Hoy me muevo hacia Jesús, hoy me extiendo hacia Jesús. Voy al frente, voy a alcanzar aquello para lo cual el Señor me está llamando. Y cuando llegó a ese lugar, no solamente recibió la palabra: eres libre de tu enfermedad, sino que cuando llegó a ese lugar, Jesús pudo extender su mano, la tocó y su cuerpo se enderezó. Y cuando su cuerpo se enderezó, significa que ese espíritu de enfermedad, ante la presencia del Señor, huyó, se fue, desapareció. Y puso, verso 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Deja en esta mañana que el Señor te diga: eres libre. Deja en esta mañana que el Señor te toque. Deja que en esta mañana el Señor enderece lo torcido que hay en ti definitivamente, y seas esa persona para lo cual Él te llamó en la vida. La segunda cosa que yo veo, el segundo espíritu que comienza a encorvar la fe de muchos, es el espíritu legalista. El espíritu legalista. Estaba ahí, como decíamos, el principal de la sinagoga, que en el verso 14 dice: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en esto. En estos pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Ese hombre, ese principal de la sinagoga, ese líder espiritual, estaba tan cegado por el legalismo que había vivido, quizá mucho más que los 18 años de enfermedad de esta mujer. Y el espíritu de legalismo también lo tenía atado a él. Y no le permitió que él viese el maravilloso milagro que Jesús hizo delante de sus ojos. No lo pudo apreciar, no lo pudo contemplar, no le pudo dar gloria a Dios por eso, sino que se enojó y dijo: esto no es lícito, esto no se puede hacer, pero se había hecho. Esto es impropio, pero fue propio para Jesús. Esto es ilegal, pero fue legal para Jesús. Porque el legalismo te cierra el corazón. El legalismo te hace indiferente. El legalismo te hace que vos creas solamente en lo que vos entendés y lo que vos pensás, y que no hay otro tipo de solución o de salida para las situaciones más aquellas que las que vos ves y que las que vos crees que tenés razón. Pero el Señor estaba allí. El Señor estaba allí. Y le respondió diciendo: ustedes
a sus animales en el día de reposo, los sacan a comer y a beber. ¿No es eso acaso trabajo? Y esta mujer, hija de Abraham, ¿no le era lícito que hoy, día de reposo, fuera sanada? El principal estaba alterado por su legalismo. El principal estaba irritado porque pensaba que era un mal ejemplo para los creyentes que habían en esa sinagoga. El principal estaba furioso por lo que había visto, pero ante los ojos de Dios, ese milagro era la actividad más preciada y más deseada y más honrosa que se podía hacer en ese lugar. ¿Sabes qué? Tú y yo nada vamos a lograr con legalismos. Porque inclusive ni tú ni yo fuimos salvados por la ley o por cumplir la ley. Tú y yo fuimos salvados y hemos sido libres por la gracia de Dios y no por la ley. Porque por gracia sos salvo. Por gracia sos salvo por medio de la fe. Y esto no por nosotros, sino por don de Dios. Y no por ninguna obra que puedas hacer para que nadie pueda gloriarse, dice la palabra del Señor. Nuestra identidad está en la gracia de Dios y no en las normas y leyes. Nuestra identidad está en la gracia que Dios quiso derramar sobre nosotros. Nuestra identidad está allí y el legalismo solo va a cegar tu corazón, solo va a cegar tus ojos para que no veas la gracia de Dios. La siguiente y última cosa que yo veo que muchas veces nos ataca, el tercer espíritu que comienza a encorvar la fe de muchos, es la indiferencia. Es la indiferencia. Primero hablamos de las tensiones, las presiones, las opresiones que hacen que muchas veces nuestra fe sea doblada. Después hablamos del legalismo, que muchas veces cierra el corazón, ciega la mente y no vemos la obra de Dios. Y ahora, por un instante, quiero recordarte algo. La indiferencia también cierra el corazón. Te hace indiferente, te ata, te impide que veas el bien de tu hermano, te impide que vos podés hacer la diferencia en la vida de tu prójimo, de tu hermano, de tu hermana. Te da lo mismo activar o no activar, hacer algo o no hacer algo. Porque tienes una fe indiferente, una fe que no ve lo que le está pasando al otro. Y hace que pierdas toda expectativa de que un milagro pueda suceder, que algo grande pueda suceder sobre una persona. La indiferencia produce eso en tu vida. Y quizás estás atado por la indiferencia. Y de eso también hay que ser desatado por el Señor y ser librado por el Señor. ¿Sabes? Quizás esa mujer el primer día que llegó a la sinagoga todos se le acercaron, todos quisieron orarle, todos quisieron darle una palabra. Quizás al comienzo todos la tenían pendiente, pero fueron pasando los años y los tiempos y los 18 años llegaron y quizá esa mujer se convirtió en parte del decorado de la sinagoga. Era una más. Era alguien sobre la cual nadie prestaba atención ya. Después de tanto tiempo no había pasado nada, no había ocurrido nada, y según el indiferente, nada iba a pasarle a esa mujer. Esa mujer iba a seguir encorvada todos los días de su vida. Porque la indiferencia no te mueve ni siquiera a hacer una oración. La indiferencia no te mueve a ver la condición, la situación.
y hace que seas uno que va, entra, sale, va por lo suyo, se va con lo suyo y no le importa lo que pasa a su alrededor. Pero Jesús ese día no fue indiferente. Jesús dice que la vio y todo cambió. El día cambió. La gente cambió. La sinagoga entera cambió en ese momento. ¿Sabes qué? Quizá lo más trascendente de esto es lo que Jesús dijo cuando le responde al principal de la sinagoga. Él dice: y a esta hija de Abraham, verso 16, que Satanás había estado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Parece una declaración sencilla, una respuesta al principal, pero ahí hubo una revelación mucho mayor que la que podemos ver a simple vista. Ellos veían una mujer atribulada, ellos veían una mujer vencida, derrotada, pero Jesús veía más allá cuando dijo: esta hija de Abraham. Y cuando dijo esta hija de Abraham, se te abre el panorama para entender qué significa ser una hija, un hijo de Abraham. Jesús veía la identidad de esa mujer, identidad que quizá ella había perdido, identidad que se había desdibujado de su vida, y Él la volvió a su identidad. Eres una hija de Abraham, eres una hija del pueblo de Dios, eres parte del pueblo escogido de Dios, alguien que fue diseñada para ser bendecida, como decíamos al comienzo de este culto, y para ser de bendición, alguien que fue preparada para conquistar, para poseer, para vencer, como cuando yo llamé a mi pueblo. Eres esa clase de gente, no estás diseñada para quedarte viviendo en un desierto, sino que estás diseñada a conquistar tu liberación, a conquistar tu sanidad, a conquistar tu identidad nuevamente. Eres alguien sobre la cual hay una identidad, y aunque no lo veas, en ese nombre y en esa identidad va a cambiar tu vida en esta hora. Amén. Hija de Abraham, naciste escogida desde tu origen, desde tu nacimiento. Hoy te recuerdo, hija de Abraham, quién eres. Hoy vuelvo a que recuerdes tu identidad, que eres alguien bendecida y alguien de bendición, que lo que el cielo bendijo, la tierra no lo puede maldecir. No puedes seguir así. Sana, enderézate y recupera tu identidad. Amén. ¡Qué maravilloso! Esa sola frase, hija de Abraham, determinó que esa mujer recuperara todo lo que había perdido. Y en ese momento, todos aquellos que la habían desechado, toda la indiferencia con que había sido tratada, toda la falta de empatía que la había separado de los demás, todo eso cayó a los pies de Jesús. Nada fue relevante ya, nada fue importante ya. Ella era una hija de Abraham, y a los hijos de Abraham Dios le dio promesa de ser prosperados, de ser bendecidos. Como venimos diciendo desde el comienzo de este culto, tú estás diseñado para ser prosperado por Dios, para ser bendecido por Dios. Solo que muchas veces has perdido la identidad que tienes en Cristo Jesús. Tú no solamente eres un hijo de Abraham, tú eres un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del Dios Todopoderoso, del que venció la muerte, del que se levantó al tercer día, del que venció todas las cosas. Eres hijo, eres hija, tu identidad está allí, le perteneces a Él, en Él está tu identidad. Por tanto, tienes que batallar contra tu adversidad.
porque eres un hijo de Dios. Tienes que batallar contra tu enfermedad porque eres una hija con promesa de Dios. Eres un hijo con promesa de Dios. Estás aquí no solamente porque eres un feligrés de la Iglesia Bautista de San Justo. Estás aquí porque eres una hija, un hijo del Dios viviente. Y a los hijos del Dios viviente, Dios los prospera y Dios los bendice. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto. Volver a la identidad a la que pertenecemos. ¿Por qué dejaste de orar? ¿Por qué dejaste de creer? ¿Por qué dejaste que la situación doblara tu fe y te encorvara? Que ni siquiera ya tienes aliento para levantar tu mirada al cielo. ¿Por qué te dejaste que te pasaran los años? ¿Por qué dejaste que la identidad que tienes en Cristo Jesús se desluciera de tu vida? Y creíste que tu vida sería siempre así y que nada cambiaría en tu vida. ¿Sabes? Hay ocasiones en que podemos pensar, Dios se olvidó de mí. Esta mujer, después de 18 años, podía estar pensando, Dios se olvidó de mí. Pero ese día caminó hacia esa sinagoga y ese fue el día de su liberación y de su sanidad. Si me preguntas por qué 18 años, no tengo respuesta. ¿Por qué tanto padecimiento? No sé. ¿Por qué tanta espera? No sé. Lo que sí sé, que esa mujer en ese día, el día de su libertad y el día de su hora, estaba en el lugar correcto, estaba en el lugar preciso, estaba en el lugar donde la presencia de Jesús se iba a manifestar sobre su vida. Ella había perdido años, pero no perdió su fe. Había perdido posibilidades, oportunidades, pero no perdió esa oportunidad de estar en la casa del Señor, en el día del Señor, en medio de la manifestación del Hijo de Dios en medio de su pueblo. Ella estaba allí, dispuesta una vez más a recibir la palabra del Señor. Hermano, hermana, si la noche se te puso oscura en tu vida, si la noche se te puso oscura en tu vida, si sientes que algo te dobló la fe, Dios te dice, pero recuerda a quién perteneces. Recuerda que sos mi hija. Recuerda que sos mi hijo. Y yo he prometido, y mi palabra lo declara, que todos los que creen en mí y obedecen en mí, me obedecen a mí, tendrán vida y vida en abundancia. Créelo, créelo. ¿Te dobló el estrés, el agotamiento, el tiempo, esa prueba sin fin? ¿Te dobló la opresión, la vida? ¿Te dobló la angustia? ¿Te dobló el legalismo? ¿Te dobló la indiferencia? ¿Tu familia fue doblada, quebrantada? ¿Tu casa? Pero hoy hay una esperanza. Hoy puedes ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Así que si quieres honrar a Dios, obedece a Dios. Él hoy te dice, enderézate, endereza tu vida, enderézate, sé sano en el nombre de Jesús. Finalmente, Dios ha dicho en Isaías 45, 2, yo iré delante de ti
Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Con esta palabra solamente mi alma se llena de gozo. Él es el que me endereza. Cuando mi fe declina, Él endereza lo que está torcido. Cuando mis pasos fallaron, Él endereza mi camino. Cuando mi mente vuela por cualquier lado, Él endereza mis pensamientos. Él es el que está dispuesto a venir y ir delante de mí, dice su palabra. Él es el que está dispuesto a quebrantar puertas de bronce, cosas que no puedo quebrantar yo, que no puedo atravesar yo, cerrojos de hierro, y te daré los tesoros escondidos. Hay tesoros de Dios, hay misterios de Dios, hay cosas poderosas de Dios. Los secretos muy guardados del Señor están disponibles para aquellos que enderezan su vida, su corazón delante del Señor. Tan solo para que sepas que Él es tu Dios, el Dios que te puso nombre. Y cuando dice eso, está diciendo el Dios que te dio una identidad. El Dios que sabe claramente quién eres en Él. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no sabemos quiénes somos en Él. Hoy quiero que vuelvas. Hoy quiero llamarte para que vuelvas a recuperar esa identidad. Si vos pensaste que estás perdiendo, si vos pensaste que tu fe se devalúa, si vos ya no sentís como sentías antes, no hay pasión como la que tenías antes, no hay fervor como el que tenías antes, si hay algo que pasó en estos días y dobló tu corazón y torció tu mente y tus pensamientos, sal de ese lugar. Sal de ese lugar. Como ese día salió esa mujer. Quizás esta es la oportunidad, este es el tiempo y esta es la hora de salir de esa situación. No te quedes con tus ánimos, no te quedes con tus errores, no te quedes con tus padecimientos, no te quedes con tus angustias, con tus enojos, con tu resentimiento. Deja que el Señor enderezca tu corazón y puedas ver el bien de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Amén. Cerra tus ojos, vamos a orar. Dice la palabra que el Señor Jesús vio a la mujer. En medio de esa reunión, mientras Él enseñaba, vio a esa mujer. Y yo quiero decirte que ese mismo Jesús hoy ve tu vida. Ve tu vida. Ve por qué fuiste doblado en tu salud, en tu prosperidad, en tu fe. Y hoy dice, he venido a enderezar lo que está torcido. He venido a enderezar lo que está torcido. ¿Hay alguien en esta mañana que se da cuenta que el Señor tiene que tocarte? Que el Señor tiene que enderezar cosas de tu vida,
que hay errores cometidos, que hay pecados, que hay puertas abiertas que se dejaron, que hay opresiones que han entrado, que hay ataduras en las que te sientes frenado, detenido, inhabilitado. Hay situaciones que han hecho que tu vida pierda esa frescura, esa pasión, ese fervor por el Señor y por la obra del Señor. Eres alguien que vive ensimismado, ensimismada en su problema y no puede salir de allí. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Si tú eres una de esas personas que necesita hoy que el Señor vaya delante de ti y enderece aquello que se torció de tu vida, toma una decisión hoy. Decile: yo soy esa persona que te necesita, Jesús. Porque Jesús te vuelve a decir: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor quiere hacerte prosperar en este momento tu alma, tu corazón. Él quiere volver a entrar y tocarte. Él quiere volver a enderezar lo que se torció. Él quiere renovar tu fe. Él quiere volver a enderezar tu vida. ¿Eres una de esas personas que necesita de Dios? Yo te pido en el nombre de Jesús, antes que oremos, que si eres una persona que necesita del Señor, así como cuando Jesús vio a la mujer y la llamó, así te invito a que donde estés te pongas de pie simplemente. Donde estés te pongas de pie. ¿Eres esa persona necesitada que Dios está viendo hoy? ¿Eres esa persona con la que está diciendo: si me llama voy a ir delante de Él? Si entiende lo que le está pasando, voy a enderezar lo torcido. Si se da cuenta que sin mí no va a soltar ataduras, si reconoce que necesita una nueva oportunidad para su vida, yo voy a ir delante de Él y voy a enderezar todo lo que se ha torcido. A lo mejor es un pecado que cometiste. A lo mejor es algo que te está frenando la vida. Y crees que no va a pasar nada, todo se detiene, todo se frena cuando el pecado mora en nosotros. A lo mejor pensaste que seguir a Cristo es un camino donde vos podés hacer lo que te parece. Y Dios te dice: tengo tesoros escondidos que quiero mostrarte y quiero revelarte a tu vida. En un momento más vamos a hacer una oración por todos los que están en pie en este momento. Pero si hay alguien más, este es el momento y esta es la hora de buscar de la presencia de Dios. Este es el momento y esta es la hora de buscar en la presencia de Dios. Bendito sea Señor. Yo le voy a pedir a los que están de pie que se acerquen acá al altar. Vengan, salgan de sus asientos. Vengan, acérquense. Y cualquier otro que necesite, venga y se acerque al altar. Vamos a hacer una oración.
las enseñanzas que habrá escuchado esa mujer durante 18 años en la sinagoga no fueron suficientes hasta que Jesús no la tocó. Los años que vos llevas de creyentes no determinan demasiado si no has obedecido y has seguido fielmente al Señor. Hoy el Señor te llama a acercarte a su presencia. Hoy el Señor te llama a estar delante de su presencia, a venir delante de Él. Hoy estás aquí porque lo necesitas. Acércate al Señor, no tengas temor, somos una familia. Nos conocemos o no nos conocemos, pero lo que sí tenemos en común es que necesitamos del Señor. Acércate a Dios. Vení al altar si lo necesitas, porque vamos a hacer una oración en este momento. Cierren sus ojos, hermanos. Y empezá a orar al Señor ahora. Empezá a decirle al Señor: Señor, yo te necesito, Dios. Señor, yo te necesito. Señor, quiero que lo torcido se enderece en mi vida. Señor, vengo por mi salud, pero también vengo por mi alma, Señor. Porque si tú prosperas mi alma, si tú enderezas mis pasos, si yo me vuelvo a ti, te creo y obedezco, todo lo demás empezará a ordenarse. Todo lo demás empezará a experimentar milagros de tu presencia. Decíselo al Señor allí en tu corazón. Decile al Señor que necesitas más y más de su presencia. Si hay alguien más que necesita estar aquí en el altar, es la hora, es el momento. No necesitas vivir encorvado, te dice el Señor. Solo necesitas que yo enderezque tu vida, tu corazón, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo te ruego ahora que milagros vengan de lo alto, en el nombre de Jesús. Así como Jesús le dio la palabra de libertad, así como Jesús tocó a esa mujer y fue enderezada, que así tu palabra hoy, que así tu mano de poder hoy venga, Señor, y haga los milagros de restauración. Restaurar la identidad. Eres una hija, eres un hijo del Señor. Mereces mucho más de lo que estás viviendo. Mereces mucho más de lo que estás haciendo. Mereces mucho más de aquello que te encaminaste y decidiste en tu vida. Necesitas vivir en la palabra del Señor. Necesitas vivir en la palabra del Señor. Hoy los ojos de misericordia de Dios están aquí. Los ojos de la misericordia del Señor están sobre ti. Señor, desciende. Espíritu Santo de Dios, ven. Ven con poder, Señor, y ministra, y sana, y enderece, y restaura, Señor, las vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. 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 Den un paso más adelante, por favor. Ven.